agarra bien la señal. Pero bueno, vamos a empezar el día de hoy con un ejercicio distinto, por eso abrí mi cámara con el espacio acá del pizarrón, para trabajar lo que practicamos el día de ayer como teoría, que son los verbos en tiempo pasado, ¿verdad? Recuerden que tenemos verbos regulares y tenemos también verbos irregulares, ¿sí? Entonces, pues vamos a hablar de justamente esa parte que se llama Simple Past, ¿de acuerdo? Simple Past, que nos va a ayudar a entender esto, espero yo, un poquito mejor, esas formas que existen. Ahora, recuerden que tenemos los verbos regulares, ¿ok? Regular and irregular verbs. Espero que sí se vea bien lo que estoy escribiendo. Irregular. Para que se aprecie la explicación. Y pues nada, la dinámica es que los verbos regulares pues tienen la regla era, existen tres terminaciones distintas, ¿no? Cuando agrego ed, cuando agrego la letra solamente d, o cuando agrego i, e, d, ¿no? Verbos como por ejemplo, lo veíamos en los ejemplos de ayer, si tengo el verbo visit, ¿ok? Sorry, visit. Visitar se escribe visit hasta la T, ¿ok? Entonces, si fuera el caso que yo quisiera conjugarlo en pasado, pues aquí tendría que agregar ed. ¿Por qué? Porque este cae dentro de esta regla porque termina en una letra que no es la letra E, ¿ok? En una consonante en este caso. Tenemos también a los que les tengo que agregar solamente la letra E, como por ejemplo el verbo, permítanme 2 segundos porque necesito validar aquí el ejemplo. Ni un poco acordar de algún otro, pero no me los quisiera inventar. So we were at English 7. This is the one. Okay, sorry. This is, yes. Tenemos, por ejemplo, los verbos como, por ejemplo, like, que significa gustar. Ok, like per se ya termina en una letra E, por lo tanto, solamente agrego la letra D. ¿Ok? Siempre hay que fijarnos en la terminación del verbo, en su forma infinitiva o en su forma de presente simple, para definir cuál de las tres reglas es la que le voy a aplicar. Ahora, ¿cuándo agrego IED? Este es exclusivo cuando tengo un verbo que termina en Y, pero no solamente termina en Y, sino que termina en consonante Y. Por ejemplo, si yo tuviera el verbo try, ¿okay? Try, que significa intentar, ¿ok? Try, intentar o probar. Try, en este caso, sustituiría, ¿ok? Esa Y se eliminaría para cambiar por una I latina y entonces se agregar ed. De manera que esta sería la forma en que yo conjugaría este verbo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, ok. Acuérdense que aquí solamente estoy hablando de los verbos regulares. Hay una lista de verbos que son irregulares, sí, que cambian completamente la forma, la figura, pero por ahora lo que me quiero enfocar es en estos. Entonces, si eso queda comprendido, acuérdense también que tengo, por ejemplo, si yo quisiera decir, la niña jugó en el parque. ¿De acuerdo? Necesito ubicar los elementos. El verbo está en tiempo pasado simple. En inglés, jugar se dice play. ¿Ok? Pregunta, ¿el verbo play dentro de cuál categoría cae? ¿Esta, esta o esta? En la primera de ed. En la primera de ed, correcto, porque aunque termina en Y, no es consonante Y, es vocal Y. Así que sería en la primera. Por lo tanto, la forma de conjugarlo a pasado simple sería played. ¿De acuerdo? Voy a usar played. Ahora bien, ¿cómo sería la oración si yo la quisiera poner en un statement que sea positivo, que diga que sí jugó en el parque? Bueno, pues sería the girl, para decir la niña, the girl played, que va a ser mi verbo en pasado simple. Okay. Played en el parque. In the park. Estas palabras ya las hemos visto y aprendido anteriormente. Entonces, esta sería la forma de decir que la niña jugó en el parque. ¿Sí?
Ahora, acuérdense que tenemos también, no siempre vamos a decir cosas para declarar afirmativamente, sino que también podemos negar las oraciones o las declaraciones que hagamos. En este caso, para negar, siempre me tengo que apoyar de un verbo auxiliar, ¿ok? El verbo auxiliar que voy a poner aquí en medio porque aplica tanto para regulares como para irregulares. Para negar una oración, ¿sí? Voy a apoyarme del auxiliar, en este caso, did, ¿ok? Did. Entonces, se utiliza siempre, en este caso, si yo quisiera decir, la niña no jugó en el parque, sería the girl, esa no cambia, el sujeto va a seguir siendo la misma persona, the girl, pero aquí tendría que agregar el did. Ahora, estoy negando. Did es afirmativo, por lo tanto, yo tendría que poner didn't, ¿ok? Apóstrofe T o también lo mismo, did not, el que tú quieras utilizar. Ok, esta es la forma contraída de did not, que al final se dice didn't. Por lo tanto, al utilizar didn't o did not, siempre el verbo que sigue, el verbo, se utiliza en tiempo infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Presente. Presente simple, normal, presente regular, ordinario. Voy a ponerlo así como simple, ¿ok? A ver, en el ejemplo, ¿cómo sería? The girl, ok, la niña no jugó. Entonces vamos a negar el verbo play a pasado, ¿sí? Diríamos, sería como un pensar, oye, pues dice, necesitas el auxiliar. Aquí sería didn't, ok, the girl didn't, y luego el verbo es play, ¿verdad? Entonces yo lo pondría así. Muchos podemos tener la tentación de quererlo poner como played, porque pues está en pasado. Sin embargo, aquí tendríamos un error gramatical o un pleonasmo porque ya estamos negando, perdón, ya estamos conjugando en tiempo pasado el auxiliar. Por lo tanto, el verbo principal no necesita estar en tiempo pasado. Aquí lo dice. El verbo se utiliza en tiempo infinitivo, presente simple. Cuando me apoyo del auxiliar didn't o did not, que en este caso lo estoy haciendo, el verbo principal debe permanecer en presente simple o en modo infinitivo. De manera que tengo the girl didn't play in the park. La niña no jugó en el parque. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Por favor, si alguien tiene alguna duda o pregunta, hágamela saber ahorita antes de continuar, porque luego pues sabemos. Mario, cuando Ajá. dices infinitivo, Es presente significa, simple. Jugar, sí, andar, comer, reír, soñar. O sea, los verbos así sí, es como lo si yo que para te... nosotros termina en ar, er, ir, ¿verdad? Así es, esa es la forma Ok. infinitiva de los Y la verbos. otra, Exacto. sí, porque el presente sería jugando o Bueno, algo eso así, sería sí, ¿verdad? presente continuo. ¿Sí? Presente que ocurre en ese momento. Si tú quieres un verbo en presente, sea cual sea, lo dices de manera infinitiva. Por ejemplo, si alguna persona de Estados Unidos te dice, ¿cómo se dice comer, eat en español? Tú le dirías, pues tú piensas, ok, él quiere decir comer, por lo tanto le dices comer. Ese es el presente simple, ¿sí? Nosotros lo conjugamos, es diferente. Por ejemplo, si yo quiero decir yo como, tú comes, ellos comen, nosotros comemos, etcétera. Pero el verbo en su forma infinitiva es comer, ¿sí? Así tal cual. Sí. Ir. ¿De acuerdo? Y cuando utilizamos el auxiliar didn't en inglés, los verbos van en su forma infinitiva. En este caso, play, se queda así tal cual. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Aparte de la que ya me comentaron. ¿Te puedo hacer un comentario? ¿Sí? Me encanta cómo, cómo lo estás explicando así. Ah, Esta, muy bien. esta explicación gráfica Es más queda fácil de mucho entender. más fácil de entender. Sí, hoy Sinceramente, dije, sí. voy a experimentar un poco con el formato porque siento como que estos temas son un poco más, requieren un poquito más de desglose, así que mejor vamos a hacer Pues sí dibujitos. Qué funciona. bueno, excelente, excelente, esa es la idea. Muy bien. Y pues ya por último, ahorita no voy a enfocarme tanto en estos porque estos de alguna manera son más fáciles gramaticalmente, pero ahorita entramos acá. Por último, acuérdense, puedo declarar, puedo negar y también puedo preguntar. Esa es la otra opción que siempre me va a quedar, ¿no? Para preguntar, así como para negar,
ocupo el auxiliar, ¿no? También aquí lo vamos a incluir. Voy a ponerlo aquí como una bolita de signo de interrogación, que aquí la verdad me quedó súper fea, pero la voy a volver a dibujar. Y para preguntar, como les digo, también vamos a apoyarnos del auxiliar didn't. En este caso, si yo utilizara didn't, estaría preguntando negada, o sea, mi pregunta sería negada. Por ejemplo, ¿no fuiste? ¿No jugó la niña en el parque? Pero si solamente quiero preguntar, oye, ¿jugó la niña en el parque? Entonces, no utilizaría didn't, utilizaría did. ¿De acuerdo? Ese sería el auxiliar sin la negación, pues, o sea, sin el not. Por eso se queda hasta el did. ¿Cómo sería eso? Acuérdense, en las preguntas, cuando estoy utilizando el auxiliar did, siempre inician con el auxiliar did. Entonces sería did, siempre va primero el auxiliar, y luego sigue la persona. En este caso, la persona es la niña, o sea, did the girl, ¿ok? Did the girl, ¿sí? Did the girl y luego sería el verbo. ¿Qué pasa cuando utiliza el auxiliar? El verbo se utiliza en tiempo infinitivo. Por lo tanto, el verbo aquí sería play. Did the girl play in the park? Recuerden que en inglés no tenemos el signo de interrogación que abre la pregunta, solo el que la cierra, así que de esta forma es como se escribiría. Did the girl play in the park? Muy parecido a la forma de negación porque me apoyo del auxiliar, pero se cambia de lugar el auxiliar con el sujeto, ¿no? En este caso, digamos que este se pasa para acá, por eso empieza con did. ¿Sí? Ahora, ¿puedo preguntar negado? ¿Puedo decir, oye, ¿no jugó la niña en el parque? Sí, simplemente utilizaríamos didn't the girl play in the park? Es lo único que cambia. O si, ya sea que uses did o didn't, el sentido de la pregunta es lo que cambia, la estructura gramatical es igual. ¿Sí? Entonces, recapitulando, cuando afirmo el verbo en pasado, si es de esta categoría donde terminan en consonante, agrego ed. ¿Sí? Esta es la única que hay que aprendernos de aquí, ed. Si es de esta categoría que termina en letra e, entonces solamente agrego la letra d, como like, liked. Y si fuera de la categoría que tiene consonante y, ¿sí? Entonces, consonante y, cambio la y se elimina y agrego ied. Esas son las tres formas. Cuando hablamos de verbos regulares. Para negar en verbos regulares me apoyo de did, de didn't, en este caso, y va antes y el verbo que sigue es en forma infinitiva. Y para preguntar, empiezo con el auxiliar, luego sigue el sujeto, el verbo otra vez en tiempo infinitivo y el contexto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo de un verbo irregular. Los verbos irregulares no tienen una regla gramatical como tal, sino que hacen lo que les da su gana. Uno de los ejemplos más comunes para aprenderlos es el verbo comer, ¿sí? El verbo eat, to eat, ¿ok? El verbo eat en presente simple se escribe de esta manera, ¿sí? Eat, pero si yo lo quisiera utilizar en pasado simple, se dice ate, ¿ok? Ate. Y también hay otro tiempo verbal que se llama pasado participio, que se escribe eaten. Y este pasado participio se los estoy poniendo para que vean cómo cambia. No me interesa que lo aprendan o lo utilicemos ahorita, porque no es así, no va a ser así. Pero tengo simple present, ¿ok? O sea, o presente simple que también se le puede llamar infinitivo, ¿no? Ate sería simple past, ¿de acuerdo? Y por último, eaten, que sería past participle, que es el pasado participio, pero ese ahorita no me interesa. Entonces, si yo quiero decir, mi hermana, esta sería la oración. Vamos a ponerla en mi color, igual que acá. Oración número 2, ¿no? Porque esta fue la oración número 1. Oración 2. Mi hermana se comió las verduras. Mi hermana se comió las verduras. ¿Ok? Es más, sus verduras. Vamos a meter un tema más de los que vimos al principio. ¿Ok? Mi hermana se comió sus verduras o comió sus verduras. Nosotros agregamos el se comió para referir el verbo a esa persona, pero si dices mi hermana comió sus verduras, se entiende. Estaría muy del librito, pero se entiende.
¿Cómo sería en inglés? Bueno, pues vamos a empezar con la afirmación, ¿sí? Cuando sí se comió, tal cual aparece aquí, sería my sister, porque así se dice mi hermana, my sister. En este caso, simplemente pongo aquí, así como aquí, el verbo en pasado. ¿Cuál es el pasado de eat? Sería ate. Por lo tanto, my sister ate, ¿ok? My sister ate. Esta sería la parte. Y luego sería sus verduras, ¿ok? Sus verduras. Ojo, la palabra verduras aquí no me interesa tanto. Vamos a enfocarnos en sus. Cuando hablo de sus, acuérdense que le pertenecen para mi hermana, que en este caso, my sister, que sería she. El su de ella sería her. No sé si se acuerden. ¿Sí? Cuando tengo este elemento de su de él, sería his. Su de ella sería her. Fue de lo primero que veíamos. Voy a volver a frasear esto en inglés para que se vea la diferencia. My sister ate her vegetables. O también puedo decir veggies. Vamos a poner veggies para que sea más usar vocabulario que ya hemos utilizado antes. O puedes escribir vegetables, ¿no? Vegetables. En resumen, lo que quiero comunicar es, mi hermana se comió sus verduras o sus vegetales. Es todo. Número 2, o para negar en este caso, sería apoyarme otra vez del auxiliar didn't. O sea, en este caso iría my sister, ¿sí? Auxiliar, así como acá igualito, auxiliar, didn't, pero el verbo, ¿cómo iría? ¿Sería eat o sería ate? ¿Cuál de los dos utilizo? Eight. Acuérdense, Eat. ojo, cuando utilizo el auxiliar didn't o did, el verbo se escribe en tiempo infinitivo, que también conocemos como presente simple. Por lo tanto, el simple present correcto sería eat. Muy bien. My sister didn't eat, y lo demás ya es contexto, her veggies. No sé si se alcance a ver todo, espero que sí, si no ahorita reconfiguro el ángulo de la cámara. Pero bueno, más o menos espero que vaya entendiéndose. Si fuera la pregunta, oye, ¿se comió mi hermana sus vegetales? ¿Con qué la empiezo? ¿Cómo la empiezo? Con did. Con did, porque es el auxiliar, muy bien. Did, y luego sujeto, did my sister. Y la pregunta perdón, el verbo comer iría otra vez en forma infinitiva o presente simple, porque exactamente porque utilicé el auxiliar did. Did my sister eat her veggies? Ok. Did my sister eat her veggies? Oye, ¿no se comió mi hermana sus vegetales? Didn't my sister eat her veggies? O sea, solo negaríamos el did, pero la estructura sería la misma. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. ¿Alguien Mario, tiene alguna pregunta? Ajá. sí, Mario, ¿cómo diferencio un verbo regular y un verbo irregular? Híjole, esa es la pregunta más difícil de responderte, pero no porque esté complicado, sino porque la realidad es que tienes que aprender ambas. O sea, tienes que saber, y nos va a pasar mucho. A ver, es que se quedó Ahí, congelada la ahí, imagen cuando empezaste a hablar. ahí ya Okay, ya. estamos bien. Ok. La respuesta es que te tienes que aprender las dos, digamos, listas de verbos más relevantes. A ver, que no es que te los vas a machetear todo el tiempo, los vas a ir descubriendo cotidianamente. Hay verbos que utilizamos mucho, mucho. De hecho, en el libro, en esta página, viene una lista de verbos sugeridos de irregulares. De hecho, dice algunos verbos irregulares. Y esos que están en esa lista, yo sí les voy a pedir que se los aprendan. Y el motivo de esto es porque, digo, a mí me pasaba cuando estaba estudiando inglés o aprendiendo todo inglés, y más adelante me topaba con un verbo, por ejemplo, el verbo arrive. Arrive, que significa llegar, ¿no? Oye, arrive, y yo de repente cometí el error de decir, no, hombre, este es irregular, debe ser arrive. Pácatelas, no era irregular, era regular, solo tenía que agregar una letra D. Este común error va a pasar un chorro, va a pasar mucho porque así es cuando te los estás aprendiendo, pero la neta es que con el tiempo y la práctica, pues ya sabes distinguirlos, ¿no? Al menos los más esenciales, como los que les estoy enseñando yo, son los que más se van a memorizar.
eat, buy, sit, get y otros cuantos que have, que vengan por ahí, ¿no? Entonces, para la dinámica de ahorita, que creo yo que todavía nos queda un pelín de tiempo, 7:50, sí, claro. Les voy a escribir les voy a escribir 2 oraciones, ¿sí? Y les voy a dar unos minutos. No voy a borrar esto, ¿ok? Sí, digo, la clase está Mario, grabada. Ajá, solo quisiera confirmar algo. sí. O sea, cuando es positivo, el verbo depende si se pone en ed, od o ied. Y Ajá. cuando es pregunta, siempre el verbo va a ser base. O sea, va a Así ir tal el cual. auxiliar, eh, la persona y el tiempo. Y el verbo en tiempo presente ¿Sí? simple. Así es tal cual. Para Sí, en pregunta verbo en y tiempo. para negación Sin es donde importar si utilizamos el auxiliar. es Ajá. negación. Sí, cuando sea Ok. negación, Entonces, ¿sí estoy así bien? es. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor tú pudieras imaginar una relación entre este y este. Y a algunas personas les choca un poquito que, oye, aquí sí pusiste ed y aquí no. Ah, bueno, es que aquí no lo puse porque siempre el que cambia es el auxiliar. Igual que aquí, no lo puse porque el que cambia es el auxiliar. Cuando tenga auxiliar, cambio el auxiliar y el otro se queda sencillito. ¿Ok? Ok, Sí, muy bien. Por gracias. nada. Ok. Lo bueno de todo esto de los verbos en pasado es que no cambian si es he, si es she, si es I, si es you, si es we. No hay cambios. Es did, didn't para todos. Played para todos. Ate para todos. Todos, no hay distinción entre pronombres o sujetos o grupos ni nada. ¿Ok? Ese es un plus para nuestro favor, que es más fácil por ese lado. Entonces, no quiero borrar nada porque siento que el apoyo visual les va a ayudar. Así que aquí abajo les voy a poner una oración en español que quiero que conjuguen de las 3 formas. Voy a utilizar un verbo regular y voy a utilizar un verbo irregular que pueden encontrar en la página de su libro. Ahorita les digo cuál es. Pero por lo pronto les pido por favor que los copien. Es de ejercicio y les voy a dar 5 minutos para contestar estos 2 ejercicios. ¿Ok? Oración número 3, que es la del ejercicio. ¿Sí? Esta sería Mark. ¿Sí? Llegó muy tarde. Llegó tarde. Mark llegó tarde. Punto. Para el verbo llegó, vamos a utilizar arrive. ¿Ok? Por acá, sentencia número 4, vamos a usar mis primas. ¿Sí? Compraron un coche nuevo. El verbo que van a buscar ustedes para conjugar al pasado, yo se los pongo aquí en presente simple, ¿ok? Es el verbo buy. Igual que acá, se los pongo en presente simple. El verbo es arrive. El ejercicio es esto así tal cual está conjugado en afirmación, así tal cual en afirmación, en negación y en pregunta. O sea que ustedes van a escribir 6 oraciones en total, ¿no? 3 para cada oración. Afirmación, negación y pregunta. ¿De acuerdo? Bien, si no hay ninguna pregunta, vaya, ninguna duda, me voy a quedar en mute tantito, voy a pausar bueno, no, son poquitos minutos. A partir de este momento tienen 5 minutos y me voy a quedar en mute. El resto se los dejo a ustedes, ahorita revisamos cómo nos fue.
Ok, muy bien. Ya fueron ahí los 5 minutitos. Vamos a ver qué tal nos fue. Voy a borrar las del ejemplo para apoyarme con la descriptiva de lo que tenemos acá, ¿no? Bien, empezamos con esta, pues bastante, son ejercicios facilitos, sencillitos que nos van a ayudar a entenderlo muy bien. ¿Sí? Mark llegó tarde a la fiesta. Mark se dice igual, ¿verdad? Sería Mark. Arrive es un verbo regular, entonces sería arrived. Agrego solamente la D al final. ¿Sí? Mark arrived. Y la palabra tarde o para llegar tarde se dice late. ¿Ok? Mark arrived late. Ay, perdón, esto no iba. Mark arrived late. Mark no llegó tarde. Ah, bueno, pues Mark. Y aquí nos apoyamos de auxiliar. ¿Sí? Hilda, ¿cómo sería el auxiliar con el verbo? ¿Cómo quedaría? Didn't Así es. arrive Muy bien. late. Exactamente. Correcto, muy bien. Didn't arrive late. Excelente. A ver, Andrea, ¿cómo sería la pregunta? Sería, did Mark arrive late? Ok, muy bien. Did Mark, ¿me puedes repetir lo que sigue? Arrive late. Arrive, muy bien. Arrive sin la D, porque ya está el auxiliar, igual que en el anterior. Late. Perfecto. Sencillito, facilito. Así es como lo conjugamos. Vamos a ver ahora qué pasa con esta oración irregular que dice, mis primas, acuérdense que en inglés cousins no hace distinción de género, entonces primos y primas van dentro de cousins. Mis primas compraron un coche nuevo. El verbo es buy. Sería my cousins. Ana, ¿me ayudas con el resto, por favor? Sí, es my cousin bought Muy bien. Bought, así como si no hubiera U. Bought a new car. a new car. Muy bien. A new car. Oye, ¿no es car new? No, porque eso lo vimos en ejercicios anteriores. Cuando describo algo, le voy a poner un adjetivo a cualquier sustantivo. Primero va el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Ok? Adjetivo nuevo, sustantivo carro. Nuevo carro. ¿Ok? No en español decimos al revés, carro nuevo. Bueno, acá sería nuevo carro. ¿Sí? Por eso es new car. Perfecto. Siguiente. Mis primas, lo mismo, pero no compraron. A ver, Daniela, ¿me puedes ayudar con esta? ¿Cómo sería después de my cousins? Bueno, a lo mejor Daniela batallaba, sí, cierto. Cristi, ¿estás por ahí? Ok, Cristi no está. Cori, te iba a poner la pregunta, pero vamos con la negación. ¿Cómo sería la negación, Cori? Sí, my cousin didn't bought a new Ok, car. pero ya tengo didn't. ¿Uso bought o uso buy? Ah, sí, cierto. Didn't buy Eso, a new didn't car. buy a new Ajá. car. Muy bien, porque Ajá, ya sí. tengo el auxiliar, ¿verdad? New car, correcto. Y la última, yo se las digo, sería did. Ok, ¿did quién? Pues mis primas. Did my cousins buy, porque utilizo did, otra vez va en infinitivo. Did my cousins buy a new car? Sí, cuando quieres chismear con tu mamá ahí en la sala y le quieres preguntar, oye, ¿compraron? ¿A poco compraron? Did my cousins buy a new car? También pueden utilizar get, adquirir, conseguir, ¿no? Pero como queremos especificar que se compró, usamos buy. Did my cousins buy a new car? ¿Sí? Did Mark arrive late? Aquí me faltó el signo de interrogación. Did Mark arrive late? No, he didn't. Yes, he did. Ok. ¿Preguntas, dudas con el ejercicio? ¿Se entendió en general la regla de los elementos irregulares? ¿Todo bien? ¿Regulares? ¿Todo claro? Todo Sí, bien. Muy bien. muy bien. Entonces regálenme un minuto ya para terminar la clase de hoy. Me voy a pasar a la computadora nuevamente, un segundo. Ya. Ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Se escucha bien?
Sí. Bien. Cristi, no te apures, Cristi. Sorry, es que el chat lo tenía acá, no te pude leer, pero bueno, no, en la próxima clase ahí participas. Por último, ya para terminar, les quiero hacer un comentario del libro, ¿sí? Esto es lo que vimos ayer, lo explicamos ahorita otra vez. Estos son algunos verbos irregulares. By, but. Este primero fue el que utilizamos para el ejercicio de hoy. Les quiero sugerir que les echen una buena leída y los practiquen. By, but. Do, did. Drink, drank. Aunque no lo pronuncies bien. Eat, ate. Find, found. Fly, flew. Y luego la siguiente columna, get, got. Go, went. Have, had. Leave, left. See, saw. Sit, sat. Sleep, slept. Spend, spent. Swim, swam. Take, took. Los dije todos por si alguien ve el video y los quiera practicar, los quiera decir en voz alta, así se pronuncian. Si tú los quieres decir por tu cuenta y no los pronuncias muy bien, no pasa nada, no hay problema. Y algo muy importante, les voy a dejar una tarea que es súper relevante para que se afiance este conocimiento. Si pueden hacerla ahorita mejor. 19 pequeñas conjugaciones verbales. ¿Sí? Este pequeño texto que está aquí, si quieren traducirlo, ahí está el verbo que necesitas utilizar, solo es conjugarlo a pasado. Ya sea que sea afirmación, negación o pregunta. Lo mismo que acabamos de ver, ya te dieron todo lo demás. Por ejemplo, greetings, we fly es un verbo irregular. Su pasado simple se dice flew. Entonces sería, we flew here yesterday evening. Saludos, nosotros volamos aquí ayer en la noche. Yesterday evening. Más o menos. Y ese es el ejercicio. Entonces traten de hacerlo, traten de responderlo. Y mañana lo primero que hagamos sea responderlo, resolverlo. Y ya nos daría tiempo nada más para revisar rápidamente este tema de pronunciación y empezar ya vocabulario nuevo de lección número 3, porque idealmente esta semana tenemos que acabar unidad 7 para la próxima empezar unidad 8. Sí, porque se nos va a ir el tiempo rápido. Esto lo tenemos que terminar a más tardar la primera semana de febrero, este primer curso. No me importa si hago un poquito más tiempo en estos temas que quiero que queden bien claritos. No me importa ahí pasarme un poquito de la raya con el tiempo, pero que quede bien claro, ¿verdad? Andrea, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, es que ayer me tuve que salir los últimos 15 minutos, pero en esos 15 minutos. Reprobado. Lo mismo, lo vimos todo el tiempo este ejercicio. Sí, yo les explicaba lo mismo que acabamos de ver hoy, lo vimos ayer un poquito más cuadrado con el libro y hoy lo que quise fue proponer esta dinámica de resumirlo más fácilmente en el pizarrón, ¿no? Okay. Y fue básicamente lo mismo. Entonces, este tema ya mañana tiene que estar bien afianzadito. Y ya subí el video de la clase de ayer. Yo creo que nada más que se termine de subir, de convertir este video y subo la clase de hoy. Que las vean, las subo para que las vean, porque las repasen y hagan este ejercicio. ¿Sí? Si lo tienen que volver a ver, ahí está. Apréndanse esta lista, súper importante, por favor. Si hacen ese sacrificio, ese esfuerzo, no va a ser en vano. Cuando quieran aplicar los verbos irregulares o regulares en pasado y hablar en pasado y contar una historia, una anécdota o algo, algún amigo o amiga